Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, está muy interesante. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón de la talentosísima Demet Özdemir, y específicamente en algunas confesiones íntimas que, según el título, le hizo a su amor. Prepárense porque esto les va a dejar sin aliento. Ya saben que Demet Özdemir, además de ser una actriz espectacular, con ese carisma arrollador que tiene, nos tiene acostumbrados a ser una persona bastante discreta con su vida privada. Pero como todos, tiene su lado humano, sus sentimientos, sus experiencias amorosas, y adivinen que a veces las estrellas también se confiesan, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a tratar de desentrañar qué secretos, qué sentimientos, qué palabras tan personales pudo haber compartido Demet con su amor en algún momento. Así que prepárense para este viaje lleno de emociones. Vamos a hablar de amor, de posibles romances, de esas frases que a veces nos dejan pensando. Ay, ¿qué le habrá dicho? ¿O qué habrá sentido en ese momento? Y por supuesto vamos a especular un poquito porque, seamos honestos, a todos nos encanta la intriga. ¿Verdad que sí? Pero antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No quiero que se pierdan nada. Y por supuesto dejen sus comentarios abajo, compartan sus opiniones, lo que piensan sobre el tema, si tienen alguna idea o si conocen algún detalle que a mí se me haya escapado. La interacción es lo más importante. Así que sin más preámbulos vamos al grano. Demet Özdemir, confesiones íntimas, ¿a quién se refiere? ¿A qué amor? ¿Y qué le dijo? Obviamente no podemos tener acceso directo a sus pensamientos ni a sus conversaciones privadas, pero podemos recurrir a entrevistas, a declaraciones que haya hecho, a las señales que nos deja en las redes sociales y, por supuesto, a la magia de la especulación, mezclada con un poco de lógica. En el mundo del espectáculo es normal que los romances sean objeto de especulaciones, y Demet no es la excepción. A lo largo de su carrera, ha estado vinculada sentimentalmente a varios actores y personalidades. Uno de los nombres más sonados, y que probablemente nos dé un poco más de material para analizar, es el de Oğuzhan Koç, su ex esposo. La relación entre Demet y Oğuzhan fue bastante mediática. Se conocieron, se enamoraron, se casaron y desafortunadamente se divorciaron. La noticia del divorcio sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja muy consolidada. Pero como suele suceder, el amor a veces llega a su fin. Imaginen a Demet, en esos momentos de intimidad con Oğuzhan, ¿qué tipo de confesiones habría hecho? ¿Qué le habría dicho que nos dejaría sin aliento? Quizá en los momentos más románticos, cuando la luna iluminaba sus noches, le confesó el profundo amor que sentía, la admiración por su talento, la ilusión por un futuro juntos. Tal vez le contó sus miedos, sus inseguridades, esas pequeñas cosas que a veces escondemos al mundo. O quizás en momentos de crisis, de esos en los que la relación se tambalea, le confesó la tristeza, el dolor, la necesidad de un cambio. Tal vez le hizo saber que ya no sentía lo mismo, que el amor se había desvanecido. O quizás intentó encontrar una solución, una forma de revivir la llama, de salvar lo que una vez fue. Es muy probable que en esos momentos Demet haya expresado su vulnerabilidad, su lado más humano. Una estrella de la talla de Demet seguramente esconde mucho más de lo que vemos en pantalla. Es probable que haya compartido con Oğuzhan sus sueños, sus aspiraciones, las cosas que le preocupaban. Ahora, si nos adentramos un poco más en la especulación, podríamos pensar en momentos específicos. Por ejemplo, ¿qué le diría Demet a Oğuzhan al inicio de su relación? Seguramente le habría confesado la atracción, la emoción de conocer a alguien especial, la alegría de sentirse enamorada. Esas primeras palabras, esos primeros besos, son mágicos, ¿verdad? ¿Y qué le diría, quizás, en medio de una discusión, cuando las cosas no iban bien? Probablemente las palabras serían diferentes. Tal vez una confesión de decepción, de dolor, de incomprensión. O tal vez un intento desesperado por salvar la relación, por encontrar una solución a los problemas. Y finalmente, ¿qué le habría dicho al final, al momento de la separación? Sin duda las palabras serían muy difíciles.
Probablemente una confesión de tristeza, de resignación, de la necesidad de tomar caminos separados. O tal vez, un último intento por salvar lo que quedaba, un adiós lleno de esperanza y buenos deseos. Pero ojo, porque Oath Hancock no es el único amor de Demet. En el pasado, también ha estado vinculada a otros actores y personalidades. Y con cada relación, las confesiones habrían sido diferentes, adaptándose a cada persona, a cada momento, a cada circunstancia. Por ejemplo, si hablamos de Can Yaman, con quien compartió pantalla en la exitosa serie Erkencicus, la química entre ellos fue innegable. Los rumores de romance fueron constantes, y aunque nunca confirmaron públicamente su relación, la especulación era inevitable. ¿Qué le habría dicho Demet a Can Yaman en la intimidad? Le habría confesado la atracción que sentía, la admiración por su profesionalismo, la emoción de trabajar juntos. O quizás le habría confesado sus dudas, sus miedos, la presión de estar en el centro de la atención mediática. La verdad es que cada relación es única, y las confesiones varían según la persona, el momento y la situación. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir, como cualquier ser humano, tiene un corazón, siente emociones, y ha compartido momentos íntimos con las personas que han sido importantes en su vida. En cuanto a qué pudo haberle dicho a sus amores, la verdad es un misterio. Podemos especular, podemos imaginar, pero la verdad, solo la saben ella y las personas que han estado cerca de ella. Pero, la idea es divertirnos, ¿no? Imaginarnos las posibles situaciones, las posibles conversaciones, las posibles confesiones. Lo importante es que detrás de esa imagen de estrella, hay una mujer, una persona con sentimientos, con sueños, con alegrías y tristezas. Y como cualquier persona, merece amar, ser amada y compartir sus sentimientos con alguien especial. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que las confesiones íntimas de Demet Özdemir, esas palabras que le dejó a su amor, probablemente fueron un reflejo de sus sentimientos, de sus experiencias, de su propia humanidad. Fueron palabras de amor, de pasión, de ilusión, de tristeza, de decepción, de esperanza. Fueron palabras que solo ella y sus amores pueden recordar. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Sé que a veces es difícil obtener información precisa sobre la vida privada de las celebridades, pero creo que hemos hecho un buen trabajo explorando las posibilidades y sacando a relucir algunas ideas interesantes. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme una vez más. Por su tiempo, por su atención, y por ser parte de esta comunidad. Recuerden dejar sus comentarios, me encanta leerlos, saber lo que piensan, saber qué les gustó, qué no les gustó, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos. La opinión de ustedes es muy importante para mí. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, familiares, y con cualquier persona que le interese el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan ningún vídeo. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que estén de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un tema jugoso y lleno de misterio. Hoy, como ya saben por el título, vamos a desentrañar las confesiones íntimas de la inigualable Demet Özdemir. Preparaos porque este vídeo promete revelar secretos, emociones y especulaciones que os mantendrán al borde del asiento. Como bien saben, Demet, además de ser una actriz de renombre con un carisma que ilumina la pantalla, es conocida por su discreción en lo que respecta a su vida personal. Pero como todos nosotros, es humana. Tiene sentimientos, ha vivido romances, ha experimentado el amor y el desamor. ¿Y qué creen? Las estrellas a veces también comparten sus secretos más profundos. Hoy nos adentraremos en ese universo de emociones. Exploraremos las posibles confesiones que Demet pudo haber compartido con sus parejas, las palabras que pudieron haber salido de su corazón, las frases que pudieron haber sellado momentos inolvidables. Hablaremos de amor, de posibles relaciones, de esos momentos en los que las palabras se quedan cortas y solo los sentimientos hablan. Y por supuesto, no nos libraremos de la especulación, porque ¿quién puede resistirse a la intriga del mundo del espectáculo? Pero antes de que nos sumerjamos en este fascinante tema, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Es completamente gratuito y les asegura no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que suba un nuevo contenido. Quiero que estén al día con todas las novedades. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones, a debatir sobre el tema y a aportar cualquier detalle que se me haya escapado. La interacción es fundamental para crear una comunidad sólida y entretenida. Así que, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. Demet Özdemir, confesiones íntimas, ¿a quién se refiere? ¿Qué amores han marcado su vida? ¿Qué secretos y emociones han compartido? Es evidente que no tenemos acceso directo a sus pensamientos ni a sus conversaciones privadas. Pero como buenos detectives del mundo del espectáculo, recurriremos a entrevistas, declaraciones, publicaciones en redes sociales y, por supuesto, a la magia de la especulación, combinada con un poco de lógica y sentido común. En el mundo del entretenimiento, las relaciones sentimentales son un caldo de cultivo para rumores y especulaciones. Demet no es la excepción. A lo largo de su carrera, ha sido vinculada a varios actores y personalidades. Pero como ya mencioné, uno de los nombres más relevantes, y que nos dará más material para analizar, es el de Oğuzhan Koç, su ex esposo. La relación entre Demet y Oğuzhan fue un acontecimiento mediático. Su noviazgo, su boda de ensueño y lamentablemente su divorcio, fueron seguidos de cerca por los medios y los fanáticos. Parecían una pareja sólida, pero el destino, a veces, tiene otros planes. Imaginemos a Demet, en esos momentos de intimidad con Oğuzhan, ¿qué palabras pudo haber susurrado al oído de su amado? ¿Qué confesiones habrán sellado su amor? En los momentos más románticos, bajo la luz de la luna, le habría revelado la profundidad de su amor, la admiración por su talento y la ilusión por un futuro juntos. Le habría contado sus miedos, sus inseguridades, esas pequeñas preocupaciones que todos guardamos en lo más profundo de nuestro ser. O tal vez, en medio de una crisis, cuando la relación tambaleaba, le habría confesado su tristeza, el dolor por la situación y la necesidad de un cambio. ¿Le habría hecho saber que el amor, lamentablemente, se había desvanecido? O por el contrario, habría intentado rescatar la llama, buscar una solución, aferrarse a lo que una vez fue. Es probable que Demet, en esos momentos de vulnerabilidad, haya mostrado su lado más humano. Detrás de la estrella, hay una mujer con sueños y anhelos. Seguramente compartió con Oğuzhan sus aspiraciones, sus miedos, sus anhelos y las cosas que le preocupaban. Adentrémonos un poco más en la especulación. ¿Qué pudo haberle dicho Demet a Oğuzhan al inicio de su relación? Con toda seguridad, le habría confesado la atracción, la emoción de conocer a alguien especial, la alegría de sentirse enamorada. Las primeras palabras, los primeros besos, son mágicos y únicos, ¿verdad? ¿Y qué habría dicho, quizás, en medio de una discusión, cuando las cosas no iban bien? Las palabras en esos momentos serían diferentes. Quizás una confesión de decepción, de dolor, de incomprensión. O un intento desesperado por salvar la relación, por encontrar una solución a los problemas que los distanciaban. Finalmente, ¿qué palabras habrían sellado el final, el momento de la separación? Sin duda, las palabras serían difíciles y llenas de sentimientos encontrados. Probablemente una confesión de tristeza, de resignación, de la necesidad de tomar caminos separados. O tal vez, un último intento por salvar lo que quedaba, un adiós lleno de esperanza y buenos deseos. Pero Oğuzhan Koç no es el único amor en la vida de Demet. A lo largo de su trayectoria, ha sido vinculada a otros actores y personalidades. Con cada relación, las confesiones habrían sido diferentes, adaptándose a cada persona, a cada momento y a cada circunstancia. Recordemos la química innegable con Can Yaman, su compañero en la exitosa serie Erkenci. Los rumores de romance fueron constantes. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, la especulación era inevitable y los fanáticos soñaban con verlos juntos en la vida real. ¿Qué habría compartido Demet con Can Yaman en la intimidad? ¿Le habría confesado la atracción que sentía, la admiración por su profesionalismo, la emoción de trabajar juntos en un proyecto tan exitoso? ¿O quizás habría compartido sus dudas, sus miedos y la presión de estar en el centro de la atención mediática? La verdad es que cada relación es única, y las confesiones varían según la persona, el momento y las circunstancias. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir, como cualquier ser humano,
tiene un corazón que siente emociones y ha compartido momentos íntimos con las personas que han sido importantes en su vida. En cuanto a lo que pudo haberle dicho a sus amores, la verdad es un misterio. Podemos especular, imaginar, pero la verdad solo la conocen ella y las personas que han estado cerca de ella. Pero, como ya he dicho, la idea es divertirnos, imaginar situaciones, conversaciones y confesiones. Lo importante es recordar que detrás de la imagen de Estrella, hay una mujer con sentimientos, sueños, alegrías y tristezas. Y como cualquier persona, merece amar, ser amada y compartir sus sentimientos con alguien especial. Entonces, ¿qué podemos concluir? Las confesiones íntimas de Demet Özdemir, esas palabras que dedicó a sus amores, probablemente fueron un reflejo de sus sentimientos, experiencias y humanidad. Fueron palabras de amor, pasión, ilusión, tristeza, decepción y esperanza. Palabras que solo ella y sus amores pueden recordar. Además de Oğuzhan y Can, hay otros nombres que han resonado en el corazón de Demet. Aunque menos mediáticas, cada relación, cada conexión, sin duda dejó su huella y generó confesiones únicas y especiales. No podemos olvidar a Sekin Özdemir, con quien compartió un romance en el pasado. ¿Qué palabras, qué secretos, qué anhelos intercambiaron en su momento? ¿Qué visiones de futuro compartieron? Y aunque menos conocidos, también podríamos especular sobre otras relaciones, quizás más discretas, pero no por ello menos significativas. Cada persona que ha cruzado el camino de Demet, sin duda, dejó una marca en su corazón, generó emociones y mereció palabras especiales. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son un viaje lleno de altibajos, de momentos de felicidad y también de desafíos. Las confesiones íntimas son una parte esencial de ese viaje, un reflejo de los sentimientos más profundos, de las esperanzas y de los miedos. Demet Özdemir, como cualquier persona, ha experimentado la complejidad del amor. Ha reído, ha llorado, ha amado y ha sido amada. Y en cada una de esas experiencias ha compartido momentos íntimos, ha pronunciado palabras que solo ella y sus amores pueden atesorar. En definitiva, las confesiones íntimas son un tesoro personal, un reflejo de la vulnerabilidad, de la autenticidad y de la riqueza emocional de cada ser humano. Y para cerrar este vídeo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la importancia de la privacidad y el respeto en el mundo del espectáculo. Si bien nos fascina conocer la vida de las celebridades, es fundamental recordar que son personas, con sentimientos y derechos. Es importante mantener un equilibrio entre la curiosidad y el respeto, entre la especulación y la privacidad. Debemos recordar que las celebridades, como Demet Özdemir, merecen tener su espacio personal, su intimidad, sus secretos. La belleza del ser humano reside en su capacidad de amar, de sentir, de expresarse. Y aunque no tengamos acceso directo a las confesiones íntimas de Demet Özdemir, podemos imaginar, especular y reflexionar sobre la complejidad del amor y las relaciones humanas. La vida de las celebridades nos inspira, nos entretiene y nos hace soñar. Pero también debemos recordar que detrás de la fama, hay personas con corazones que laten, con almas que sienten y con historias que contar. Así que para concluir, creo que las confesiones íntimas de Demet Özdemir, esas palabras que compartió con sus amores, fueron un reflejo de su humanidad, de sus emociones y de su capacidad de amar. Son un tesoro personal que solo ella y sus amores pueden atesorar. Y eso es todo por hoy, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Sé que es un tema delicado, pero creo que hemos explorado las posibilidades con respeto y con el objetivo de entretener e informar. Les agradezco muchísimo por acompañarme una vez más, por su tiempo, su atención y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Recuerden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y sugerencias. Me encanta leerlos, conocer sus puntos de vista y saber qué temas les interesan. La opinión de ustedes es fundamental para el éxito de este canal. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones si aún no lo han hecho. No quiero que se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas interesantes y emocionantes. Un abrazo enorme y hasta pronto.